Queridos hermanos, en este 14º domingo durante el año tenemos una lectura, o las lecturas más bien son paradójicas, porque nos muestran comparaciones que a primera vista parecerían que no se concilian, pero después encontramos el sentido último de las palabras de la revelación de Dios. Por eso el libro del profeta Zacarías nos anuncia al Mesías que no viene ostentando poder, sino que viene en un burrito, contrario de lo que uno esperaría de un rey. El rey, aunque no tenga poder, quiere mostrar que tiene poder. Y sin embargo, este rey de la profecía, dice el profeta, viene humilde hacia ti montado en un burrito. Esa es la simbología que encontramos también en la Semana Santa, ¿no es cierto?, cuando Jesús el Domingo de Ramos entra en Jerusalén en el burrito que de alguna manera por unas horas robaron los apóstoles, porque Jesús los manda, ve a la casa de tal y ahí va a haber un burrito, desátalo y tráelo. Y si alguno te pregunta, el Señor lo necesita. Supongo que lo habrán devuelto, ¿no?, porque creemos que no había esos problemas, por lo menos los apóstoles. Sabemos que Judas tenía un poquito de fama de que se quedaba con lo ajeno, porque se acuerdan en la última cena, cuando él se levanta y se va, no sabían por qué se fue, alguno pensó que por ahí iba a ser una limosna al pobre, pero el que escribe el Evangelio dice, como era ladrón, a veces se quedaba con lo de la bolsa, ¿no? Lo cierto es que este Señor viene a nosotros con autoridad, pero no viene con poder, viene con humildad. Y desde esa humildad nos llama para que nosotros de alguna manera orbitemos en torno a Él, a su presencia. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios, para que no sea nuestra vida una idolatría. Ayer hubo un fenómeno atmosférico, a mí me gusta, de chiquito tenía dos pasiones, los astronautas y los dinosaurios. Y con respecto al cosmos, al universo, ayer, 4 de julio, la Tierra pasó por el punto más alejado de su órbita del Sol. Habitualmente este fenómeno sucede entre el 2 y el 7 de julio de cada año, como en enero se produce la parte donde la Tierra pasa más cerca del Sol. No confundamos con las estaciones, porque eso lo rige el eje de la Tierra, no cuando está dando la vuelta al Sol. Pero Kepler, que pobrecito, él quería ser pastor luterano, pero justo cuando estaba haciéndoles, porque los pastores luteranos estudiaban mucho para ser pastor, cuando estaba haciendo los estudios en la Universidad de Teología para poder rendir y tener una plaza de pastor luterano, resulta que necesitaban un profesor de matemática y Kepler andaba bien en las matemáticas. Entonces cambió la vocación de pastor a matemático. Bueno, habrán escuchado de Kepler, ¿no es cierto? Y él entonces se dio cuenta que los planetas, cuando giran en torno al Sol, cuando están más cerca del Sol van más rápido y cuando están más lejos del Sol van más despacio. Entonces, el padre se levantó mal hoy, bueno, un poquito para cambiar el ángulo de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que la teología medieval tenía la idea de que de Dios provenía todo lo que existe, el mundo espiritual, el mundo vegetativo, el mundo animal, el mundo psicológico, es decir, el mundo del hombre, el mundo mineral, todo proviene de Dios. Dios es creador, Él es el origen de todo, ¿no es cierto? Entonces, todas las cosas tienen una manera armónica, todas las cosas tienen leyes propias y modos de funcionar propios que, como vienen de la misma mente divina, de la providencia, que es la prudencia también de Dios, que ordena todo para que todas las cosas tengan su fin propio, así uno, viendo en distintos niveles de la realidad, hay cosas que son parecidas, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo espiritual hay cosas que son parecidas con el hombre, en el mundo animal nosotros a veces no tenemos una visión muy marcada de fe. Entonces, muchas veces escuchamos a científicos que dicen que el hombre tiene funciones como los animales, y es al revés, los animales tienen funciones como el hombre, porque Dios hizo la creación para el hombre. Nosotros, el Hijo del Hombre es dueño del sábado, dice Jesús. El sábado
no está hecho como una especie de diosa naturaleza, sino que tiene razón, y por eso al encarnarse Cristo le da sentido y realidad a todo, porque nos recuerda Juan en el primer capítulo que todas las cosas fueran hechas por el Verbo encarnado. A causa del Verbo encarnado fueron hechas todas las cosas. Entonces la referencia siempre última de todo es Dios, y la referencia penúltima de todo es el hombre, porque Dios hizo al mundo para que nosotros aprendamos libremente a buscarlo y a convivirlo con él. Y sacando con la navaja de Ockham la parte más sencilla, más pronta de esta semejanza que quiero trazar entre lo que sucede en el cosmos, y me gusta esta idea porque como las lecturas de hoy son paradójicas, me gusta esta idea de que el cosmos no lo podemos dominar. Cuando uno empieza a pensar en las galaxias, cuando uno piensa a pensar que todo está en movimiento, ¿saben a cuánto nos movemos habitualmente? A 107.280 kilómetros por hora se mueve la Tierra en ese viaje al Sol. Y cuando está más lejos, disminuye unos 7.000 kilómetros. Y cuando está más cerca, los acelera. Y son distancias cortísimas, ¿no es cierto? Y si uno piensa las distancias a la galaxia más cercana, tenemos que pensar en millones de años, y millones de años que se viajaría a la velocidad de la luz. Si descubrimos una manera de viajar más rápida es menos, pero si no es eso a la velocidad de la luz. Entonces el universo es como tratando de algo material, de algo que uno sabe que es científico, pero que no lo podemos agarrar. Inclusive cada tanto los científicos tienen que pulir un modelo, tienen que pulir otro modelo, pero hay una realidad lógica, que el sol, que nosotros vemos que es luz, que es fuente de vida. El otro día fuimos a hacer una compra con una persona amable que me llevó y estaban, acá nomás en Banfield, ¿no? Y estaban los perritos, había como 6, 7 perritos de la calle, todos puestos en fila mirando al sol. ¿Quién les enseña que el sol les da calcio? Es decir, todo esto salió de casualidad. Y entonces fíjense también qué simbolismo. Por supuesto que no estamos haciendo teología ni ciencia, sino que estamos aplicando un punto de referencia. Así como cuando la Tierra está cerca del Sol, va más ágil, acelera, y cuando está más lejos, va más lenta, así nos pasa a nosotros. Cuando estamos cerca de Dios, las cosas es como que van distinto. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, en nuestro movimiento de la vida, las cosas se ralentizan, son pesadas. Por eso también es una paradoja. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para descansar, para tener sosiego, para tener una refrigeración, tenemos que cargar un yugo. Esto es contradictorio, pero es el yugo de Cristo. Carguen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo los aliviaré. Cristo nos quiere aliviar. Pero para que Cristo nos alivie, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en nuestro camino, en nuestro movimiento. Aristóteles dice que, ¿qué es el tiempo? Dice Aristóteles, la numeración del movimiento. No cabe duda que nosotros estamos en el tiempo y constantemente estamos en movimiento. Y ese movimiento hace que nosotros suframos las consecuencias del tiempo. Por eso también envejecemos y por eso también pasan los días. Y en ese camino, en ese movimiento constante que estamos como seres vivos, que estamos en relación con Dios, tenemos que procurar no salirnos del eje y nunca salirnos tampoco de esa órbita que tenemos que tener nosotros como personas en torno a Cristo Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es la virtud de los pequeños y nosotros tenemos que ser pequeños ante Dios porque tenemos que entender que lo necesitamos. Y si entendemos eso, también entendemos que necesitamos al hermano y por eso también tenemos que aprender la mansedumbre y la paciencia para con las personas que tenemos cerca. Nos encomendamos a María Santísima y le pedimos al Señor en esta Eucaristía que nos enseñe a tomar ese yugo, que es el amor, en definitiva, el amor de Dios que hizo que Jesús se entregue hasta el fondo y que nos ayude a nosotros también a amar en serio, entregándonos enteramente a Dios y también en la medida que podemos y sabemos
tratando de ayudar y de acercarnos a nuestro prójimo. Encomendamos especialmente todas las intenciones y todas las necesidades que traemos a esta Eucaristía. Que así sea. Creo en Dios,